¿Realmente estamos hoy más deprimidos y tenemos más ansiedad que en el pasado? ¿O podría ser que se trate más bien de una percepción y en el pasado la gente ya tenía estos problemas tanto como nosotros hoy, pero simplemente no tenían una salida? En cierto modo, seguían con sus vidas y sufriendo en silencio, mientras que hoy tenemos opciones para la gente que lo sufre. ¿Estamos más deprimidos hoy que en el pasado o es una percepción? Es una pregunta muy importante sobre la que algunos expertos debaten. Creo que algunos piensan estamos reconociendo la depresión, la ansiedad y otras enfermedades mentales más a menudo porque la gente habla más de ellas. Los famosos salen del armario, comparten sus historias y aparecen más en las noticias. Pero la realidad es que los científicos que están estudiando estos trastornos son bastante inequívocos de que las tasas están aumentando. Las tasas de depresión. Solo el año pasado en los Estados Unidos alcanzaron su máximo histórico. Incluso estaban subiendo antes de la pandemia. No hay duda de que la pandemia tuvo un enorme impacto en la salud mental de la gente, pero incluso antes las tasas estaban subiendo. Los índices de ansiedad han aumentado, especialmente en niños y adolescentes. Los índices de TDAH y autismo se han cuadruplicado en los últimos 20 años en Estados Unidos y las tasas de otros trastornos mentales también están aumentando. Históricamente se ha dicho que todos estos problemas de salud mental tienen su origen en algún tipo de predisposición genética, tal vez en combinación con algún desequilibrio químico en el cerebro. Siempre he oído esa historia, y estoy seguro de que hay algo de eso, pero tu libro La energía cerebral apunta en otra dirección, ¿verdad? Que por cierto es muy completo y me encantó. Y está disponible en español. Sé que lo pedí. Yo he pedido dos copias para dos personas muy cercanas en mi vida. Las copias en español están en camino. Así que en ese libro apuntas en otra dirección, ¿verdad? ¿Cuál es esa dirección? Empezaré diciendo que sí, que las enfermedades mentales vienen de familia, pero sabemos desde hace tiempo que los genes por sí mismos no son suficientes. Si fuera puramente genético, la gente tendría enfermedades mentales desde la infancia. Las tendrían de inmediato y durarían toda la vida. Y sabemos que eso no sucede. Incluso cuando algunas personas tienen una historia familiar muy fuerte de enfermedad mental, pueden vivir el resto de toda su vida sin una enfermedad mental. Y otras personas pueden desarrollar una enfermedad mental y todos en su familia estaban bien y nunca tuvieron una enfermedad mental. Así que sabemos que hay mucho más que genética. Y lo que estoy argumentando en energía cerebral es que si nos fijamos en toda la ciencia que hemos estado acumulando en el último siglo, realmente, si nos fijamos en todos los estudios genéticos que se han hecho, donde los científicos tratan de entender qué hacen exactamente estos genes, cuando nos fijamos en todos los estudios de neuroimagen, los escáneres cerebrales, cuando miras todo, a veces toman muestras de sangre de personas con enfermedades mentales y buscan anormalidades y han encontrado niveles más altos de inflamación y otro tipo de anormalidades en la sangre de las personas. Cuando miras todo eso y lo pones junto, pinta un cuadro inequívoco muy claro. Y la forma más sencilla de decirlo es que los trastornos mentales son en realidad trastornos metabólicos que afectan al cerebro. Si es así, ¿cuál es la causa? ¿Es nuestra forma de vida? ¿Es nuestro estilo de vida? ¿Es la comida? ¿Es que estamos estresados? ¿Que dormimos poco? ¿No hacemos ejercicio? ¿Qué es? Todo lo anterior, ¿qué es? Todo lo anterior es todo lo anterior. La genética y la historia familiar pueden jugar un papel, pero también su dieta y el sueño, el trauma infantil en particular, puede jugar un papel muy importante. Y mucha gente lo piensa. Ya sabíamos que el trauma infantil juega un papel, y si nos centramos solo en eso, puede aumentar el riesgo de todos los trastornos mentales enumerados en el Manual Diagnóstico y Estadístico. Si ocurre a una edad muy temprana, puede causar trastornos del neurodesarrollo y contribuir a cosas como el TDAH o incluso el autismo. Puede contribuir a la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias e incluso el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Pero ¿sabes qué más aumenta haber sufrido
el trauma infantil. También te pone en riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que normalmente consideramos trastornos metabólicos. Por eso tenemos que empezar a integrar esta ciencia. Tenemos que dejar de separar la salud mental de la salud física porque están unidas. Y esas intervenciones en el estilo de vida de las que hablábamos tienen un efecto positivo en las personas que han sufrido traumas en la infancia, como el hecho de gestionar eso a través de intervenciones en el estilo de vida, ¿eso ayudaría de alguna manera? Absolutamente, así es. Y no es que yo quiera desechar tratamientos eficaces. La terapia puede ser muy efectiva para algunas personas y realmente pueden beneficiarse de medicamentos psiquiátricos para su trauma. Pero si ignoramos el cuadro completo, desafortunadamente mucha gente no mejora a pesar de años o décadas de terapia para el trauma. Otras personas prueban píldora tras píldora tras píldora y aún así no mejoran. Y quieren mejorar, así que tenemos que pensar de forma más global. Y la realidad es que sí, a veces, incluso si el trauma fue la causa raíz, ayudar a la gente a cambiar sus dietas o hacer más ejercicio o aprender a reducir sus niveles de estrés o priorizar el sueño, a veces ayudar a la gente con esas intervenciones en el estilo de vida puede marcar la diferencia y ayudar a las personas a sanar por completo. Has mencionado la medicación psiquiátrica. ¿Funcionan para todo el mundo o existe un componente de efecto placebo para algunas personas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En general, creo que los medicamentos psiquiátricos funcionan, pero lo cierto es que solo para algunas personas. En el caso de la depresión, tomemos una de las más comunes, enfermedades mentales, la depresión. Cuando la gente tiene depresión clínica y prueban un antidepresivo, solo alrededor del 30% dejarán de estar deprimidas. Después de probar ese antidepresivo, el 70% seguirá cumpliendo los criterios de depresión clínica. Eso no significa que todo ese 70% no obtendrá ningún beneficio. Probablemente ese 70% obtendrá algún beneficio, pero sus síntomas no desaparecen del todo. Y de hecho, tienen tantos síntomas y los síntomas son lo suficientemente graves como para que sigan clínicamente deprimidos. Yo diría que ese no es un buen tratamiento. Es decir, es bueno para el 30% que mejora, pero no es bueno para el otro 70% que sigue deprimido. Y por eso necesitamos mejores soluciones. Sí, iba a decir que un porcentaje de éxito de tan solo el 30% no parece demasiado bueno, parece un poco bajo. Sí, parece un Parece poco bajo. bajo, Y la sí. realidad es, y tú mencionaste el placebo, la realidad es que algunas de las personas que reciben un placebo también mejoran, por lo que la diferencia entre el antidepresivo y el placebo es mucho menor. Y pensamos que es probable que la depresión a veces desaparezca por sí sola, incluso sin un antidepresivo o cualquier intervención. A veces simplemente desaparece. Y debemos tener eso en cuenta, que incluso el 30% consigue una remisión. ¿Existen efectos secundarios de estos medicamentos de los que la gente no sea plenamente consciente? Personas que ya los toman o que están considerando hacerlo, sabemos que tienen efectos secundarios, como cualquier medicación, pero hay efectos secundarios que la gente quizá no conozca completamente. Una de las cosas más preocupantes es que esos medicamentos tienen efectos secundarios y son efectos secundarios muy variados dependiendo de qué clase de medicamento estamos hablando. Así, algunos efectos secundarios de los medicamentos psiquiátricos incluyen sobrepeso. Algunos de ellos pueden hacer que tus niveles de glucosa suban, que puede relacionarse con la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina. Algunos de ellos pueden
empeorar los niveles de colesterol y la presión arterial, por lo que las personas están en mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y algunos de ellos funcionan muy bien para las personas. No estoy en contra de la medicación. Hay personas que toman medicamentos psiquiátricos y funcionan perfectamente para ellos y se sienten mejor. Algunas personas dirán, esta medicación me salvó la vida y no tienen efectos secundarios. No estoy aquí para impedirlo. Pero cuando la gente está probando medicación tras medicación y no mejora, y sin embargo están sufriendo efectos secundarios, están ganando más peso, están desarrollando diabetes, están aumentando su riesgo de enfermedad cardiovascular, obviamente ese no es un buen camino. Y creo que en el campo de la salud mental ahora tenemos nuevas opciones basadas en esta teoría. Y en lugar de probar más y más medicinas, podríamos, en su lugar, pensar en cambios en la dieta, podríamos pensar en hacer ejercicio, podríamos pensar en dejar de prescribir medicamentos y ayudar a la gente, en condiciones de seguridad, a reducir la mediación para ayudarles a sanar y recuperarse. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la dieta ceto podría ser un tratamiento alternativo para estas enfermedades? ¿Cómo lo consiguió? Supongo que no fue como una epifanía que tuvo un día. Probablemente es una historia más larga. Es una historia más larga. Realmente comenzó con mi propia historia personal. Yo no necesito entrar en demasiados detalles, pero estaré encantado de Sí, por hacerlo si favor, cuenta lo quieres. que quieras. De niño tuve una enfermedad mental que empezó con un TOC. Nunca fue diagnosticada ni tratada. Nadie sabía lo que era, pero yo era diferente. Yo sabía que era diferente, pero no sabía por qué o qué lo estaba causando. Cuando tenía 12 años, sucedieron cosas realmente horribles en mi familia. Mi madre terminó teniendo una crisis nerviosa y desarrolló un trastorno psicótico. Y yo también fui a vivir con ella durante un tiempo y terminamos sin un hogar. Posteriormente tuve problemas de salud mental. Tuve una depresión muy fuerte con elevado riesgo de suicidio y todo tipo de cosas. Y con 20 años todavía tenía depresión persistente de bajo grado, ansiedad, TOC, pero también desarrollé síndrome metabólico. Tuve la presión arterial alta, el colesterol malo y los triglicéridos altos. Y prediabetes. Estaba delgado, seguía una dieta baja en grasas y hacía ejercicio físico. Y año tras año, mi médico me decía que tenía que hacer algo al respecto porque estaba empeorando. Incluso me dijo que tenía que tomar medicación para mis patologías. Y tomé la decisión de cambiar mi dieta a una dieta cetogénica. Y lo hice desesperado en un último esfuerzo. No pensé que funcionaría, pero lo hice antes de medicarme, porque realmente no quería tener que medicarme por estas cosas a los 20 años. Y en 3 meses mi síndrome metabólico había desaparecido. Todo mejoró. Mi colesterol mejoró. Mi presión arterial era normal. Ya no tenía prediabetes. Pero lo que noté es que mi salud mental mejoró dramáticamente. Tenía mejor humor, concentración, energía y sueño. Y nunca me había sentido tan bien en toda mi vida. No sabía, en realidad no sabía lo que era. Y eso fue hace unos 20, probablemente hace unos 25 5 ahora. Entonces me di cuenta de que funcionaba para mí, pero no le di importancia. Solo pensé que era algo curioso. Y entonces empecé a recomendar la dieta a amigos y familiares que querían perder peso. Y ellos también empezaron a notar mejoras en su estado de ánimo y en su energía y concentración. En pocos años empecé a usarla en pacientes con enfermedades mentales resistentes al tratamiento, pacientes con depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad que no mejoraban. Mucha gente no quería hacer dieta y no pasaba nada.
No obligaba a nadie a hacer nada que no quisiera, pero se lo ofrecía a pacientes que habían probado docenas de medicamentos. Habían recibido psicoterapia. Algunos de ellos ya habían tenido terapia electrocompulsiva o TEC y nada funcionaba para ellos. Así que pensé, bueno, ¿qué tenemos que perder? Ya lo han probado todo. Veamos si un cambio en la dieta podría ayudarles también. Y sorprendentemente, para algunos de ellos supuso un gran cambio en sus estados de ánimo y energía. Y en ese momento mantuve un perfil bajo acerca de todo esto, porque la dieta cetogénica sigue siendo muy controvertida. Mucha gente piensa que es una dieta muy peligrosa, no les gusta. Y yo seguí por ese camino hasta que uno de mis pacientes con trastorno esquizoafectivo, que es un cruce entre esquizofrenia y trastorno bipolar, me pidió ayuda para perder peso. Y así, por varias razones, decidimos probar la dieta cetogénica. Ahora este hombre tiene esquizofrenia, básicamente. No tengo ninguna idea preconcebida de que vayas a hacer algo por su esquizofrenia. Yo lo usaba para ayudar a la gente a sentirse menos deprimida. No lo usaba para la esquizofrenia. Ese es un desorden crónico discapacitante de por vida. Y en 2 semanas este hombre no solo empezó a perder peso, sino que empecé a notar un poderoso efecto antidepresivo en él. Y pensé que era curioso porque estaba volviendo a la vida. Tenía más energía, era positivo, mejoró el contacto visual. Nunca lo había visto así, pero seguía teniendo alucinaciones y delirios a diario. Lo que me sorprendió fue que unos 2 meses después, de forma espontánea comenzó a decirme que sus alucinaciones estaban desapareciendo, así como sus delirios paranoicos. Este hombre llegó a perder 72 kilos y los ha mantenido hasta hoy. Y pudo hacer cosas que no había podido hacer desde el momento de su diagnóstico. Pudo estar en público y no ser paranoico. Pudo completar un programa escolar. Pudo hacer improvisación frente a un público en vivo. Cosas que eran imposibles para él antes de la dieta. Y eso me llevó por un camino. Entender cómo diablos una dieta puede ayudar a alguien con esquizofrenia. Es una historia muy conmovedora. Y tu propia historia es muy interesante. Tengo una pregunta, no quiero salirme del tema, pero tengo una pregunta. ¿Por qué probaste una dieta baja en carbohidratos? ¿Alguien te dijo que podría ayudarte o lo leíste en algún sitio? ¿Por qué empezaste una dieta baja en carbohidratos? Yo había seguido una dieta baja en grasas durante años porque en ese momento era lo que se recomendaba, una dieta baja en grasas. No importaba nada más y por eso comía un montón de alimentos procesados. Todos eran bajos en grasa porque eso era lo que importaba, supuestamente, y todo estaba empeorando. En ese momento la dieta Atkins era muy popular. Yo era realmente escéptico acerca de la dieta Atkins porque había aprendido en la Facultad de Medicina que era una dieta muy peligrosa y no tiene sentido, morirás de un ataque al corazón. No la hagas. Pero nada me estaba funcionando. Estaba haciendo todo bien. Llevaba una dieta muy baja en grasas. Hacía ejercicio regularmente y mi presión arterial empeoraba cada vez más. Había oído de varios amigos y familiares que la dieta Atkins les ayudó a reducir sus niveles de colesterol. Les ayudó a deshacerse de la diabetes. Les ayudó con todo tipo de cosas por el estilo y les ayudó a perder peso con bastante facilidad. Y así, en un último esfuerzo, decidí darle una oportunidad y es por eso que lo intenté. Volviendo a la dieta ceto, para alguien que te está escuchando decir todo esto, con tus credenciales y la historia que acabas de compartir, y tal vez está tomando antidepresivos o no, pero tiene episodios de ansiedad. Pongamos el caso de alguien que está tomando medicación antidepresiva y quiere probar la dieta cetogénica. ¿Cómo debería hacerlo? Lo más importante que quiero decir es que no cambies la medicación psiquiátrica por tu cuenta. Si estás tomando medicamentos y está pensando en ajustar tu medicación, cambiar la dosis o tratar de dejarlos, por favor, habla con tu médico porque puede ser muy peligroso dejar la medicación por tu cuenta. Para las personas que ya están tomando medicación psiquiátrica,
Les diría que trabajaran con su profesional sanitario, que hablaran con su médico o su psicoterapeuta, con quien sea que estén trabajando sus problemas de salud mental. Me gustaría que hablaran con esas personas y les hicieran saber que quieren probar una dieta cetogénica para ver si les puede ser útil, porque hay algunos riesgos y puede ser necesario ajustar la medicación. Insisto, quiero que la gente lo haga de forma segura. Vamos a entrar en el meollo de la dieta y cómo hacerla. ¿Qué tan profundo en cetosis tenemos que estar para que realmente tenga un efecto en los términos que estamos hablando? Porque llegar a cetosis, especialmente cetosis profunda, nutricionalmente no es fácil. Lo sé por mi propia experiencia. Sé que llegar a cetosis profunda nutricionalmente es difícil. Es más difícil de lo que la gente se piensa. Por lo que mi pregunta es, ¿cómo de profunda debe ser la cetosis para que alguien obtenga estos beneficios? Una cosa que voy a decir, y es que cada persona es diferente. Y tienes razón, para algunas personas puede ser muy difícil entrar en cetosis. No te conozco, pero mirándote, voy a suponer que eres muy delgado y atlético, y por lo tanto tardas mucho más tiempo en entrar en cetosis profunda que alguien que tiene sobrepeso u obesidad. Para alguien que tiene sobrepeso u obesidad, es un poco más fácil entrar en cetosis profunda y la razón es porque tienen mucha grasa corporal y en su caso todo lo que necesitan es restringir los carbohidratos. Si comen menos de 20 gramos de carbohidratos al día, probablemente estarán en un alto nivel de cetosis. Para personas delgadas y atléticas, la dieta se vuelve más compleja. Tienen que limitar la cantidad de proteína que están comiendo, tienen que aumentar la cantidad de grasa que están comiendo y puede ser mucho más desafiante y difícil. La buena noticia es que para las personas con leve a moderada condiciones de salud mental, personas con ansiedad leve o depresión o incluso trastorno de estrés postraumático, no necesitan estar en un nivel profundo de cetosis terapéutica para obtener beneficios. Muchos ni siquiera necesitan estar en cetosis para beneficiarse. Pueden hacerlo simplemente limpiando su dieta, eliminando el azúcar y la comida basura. Si reducen el azúcar y la comida basura 4 o 5 días a la semana, incluso si tienen 1 o 2 días trampa donde se permiten comer lo que quieran, simplemente reduciendo la cantidad de comida basura y azúcar en su dieta, obtendrán un beneficio espectacular en su estado de ánimo, energía, concentración y sueño. Pero para las personas que tienen moderada a más graves condiciones de salud mental como la depresión crónica o grave, TEPT, trastorno bipolar o esquizofrenia, a menudo necesitan un mayor nivel de cetosis. Tenemos algunas investigaciones con ensayos clínicos de trastorno bipolar, por ejemplo, que sugieren que cuanto mayor sea el nivel de cetosis, mayor es el beneficio terapéutico. Se reduce más la depresión y se reduce más la ansiedad. Y para esas personas, insisto, me gustaría que trabajaran con un profesional de la salud porque tienen una condición de salud mental grave y no deberían tener que hacer esto por su cuenta. Deberían poder obtener ayuda. Pero de nuevo dependerá de esa persona, porque si esa persona es obesa, será bastante fácil para ellos entrar en cetosis. Si pueden reducir sus carbohidratos a menos de 20 gramos al día, probablemente estarán en un alto nivel de cetosis. Si se trata de alguien que es más delgado y más atlético como tú, va a ser más difícil. Te iba a preguntar sobre el beneficio potencial de la dieta low carb, pero ya has respondido. Quería saber si el efecto es binario o si por el contrario responde a una escala, que el beneficio es proporcional al esfuerzo que ponemos. Quería aclarar eso. Absolutamente, absolutamente. Y creo que es muy importante explicar a la gente de que si intentas cambiar tu dieta, por ejemplo, reducir la comida basura y no te funciona, por favor no te rindas. No pienses, oh, ninguna dieta me va a funcionar a mí o ningún cambio en lo que como me va a funcionar, porque hay muchas opciones. Hay muchas opciones que vale la pena probar.
Y de nuevo, si la gente está trabajando con un profesional de la salud, esas opciones son muy variadas. Podrían medir tus niveles de glucosa, podrían mirar los niveles de insulina, podrían mirar los niveles de inflamación en sangre y todos pueden desempeñar un papel en la salud de tu cerebro. Lo que significa que pueden desempeñar un papel en tu salud mental y averiguar lo que te funciona a ti es la clave. Obviamente, quieres una dieta que sea fácil de seguir o la menor cantidad de cambios en tu dieta con el objetivo de obtener los beneficios. No hay problema, hay muchas opciones. ¿Y el ayuno? No tenía previsto preguntarte sobre el ayuno, pero creo estar relacionado con todo esto de alguna manera. Obviamente no es una estrategia a largo plazo porque no se puede ayunar para siempre, pero tú o los profesionales con los que trabajas utilizan el ayuno para iniciar el proceso y que luego pueda conducir a una mejora en la estrategia a seguir con la dieta. ¿Es el ayuno una opción? El ayuno es definitivamente una opción para algunas personas, pero no para todas. Las personas para las que no recomendaría el ayuno son las que tienen bajo peso. Personas con desórdenes alimenticios o que han tenido una depresión severa y han perdido mucho peso. Y no recomendaría el ayuno a niños o adolescentes porque están creciendo. Necesitan comer regularmente para, para crecer y que sus cuerpos se desarrollen. Para las personas con sobrepeso u obesidad, el ayuno es una opción porque tienen exceso de calorías, exceso de grasa corporal y queremos aprovecharlo, y el ayuno es la forma más fácil de hacerlo. Algo que no había comentado antes es que la dieta cetogénica es una dieta que imita el ayuno, y esa es la razón por la que fue desarrollada, porque imita el estado de ayuno. Otra cosa que no mencioné, en caso de que algunos oyentes estén confundidos acerca de por qué una dieta cetogénica es buena para el cerebro. Mucha gente conoce la ceto como una dieta de moda o una dieta peligrosa, pero de hecho es un tratamiento para la epilepsia, para las convulsiones. Y la dieta cetogénica puede detener las convulsiones, incluso cuando los medicamentos no logran detenerlas. Así que en las personas que tienen convulsiones a pesar de tomar medicación, la dieta ceto a veces puede detener sus convulsiones. La razón por la que esto es tan importante para mí como psiquiatra es porque en psiquiatría muchas de las pastillas que recetamos a las personas con enfermedades mentales fueron desarrolladas para la epilepsia. Y para cualquiera de tus oyentes que están confundidos acerca de por qué estamos hablando de la dieta para estas condiciones graves del cerebro y la salud mental, lo cierto es que no es tan descabellado. Hablando de la gente que piensa que la dieta cetogénica es una dieta de moda y es peligrosa, una de las preocupaciones que la gente tiene es que en algunas personas puede aumentar su colesterol LDL. Y para algunas personas eso es una preocupación. ¿Es esto algo que te preocupa? ¿Deberían preocuparse por esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Soy un firme partidario de medir tus niveles de colesterol, tu presión arterial y tus niveles de glucosa antes de comenzar una dieta cetogénica, para que sepas dónde están tus niveles. ¿Cuál es tu colesterol LDL? ¿Cuáles son sus triglicéridos? ¿Y tu colesterol HDL y tu glucosa? ¿Y tu presión arterial? Porque todo ello aumenta el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2, por lo que es bueno saber dónde están antes de empezar. Cuando se hace una dieta cetogénica en personas con sobrepeso y obesidad, tienden a mejorar en casi todos los biomarcadores metabólicos o todos los factores de riesgo de ataques cardíacos, incluyendo el colesterol LDL que a menudo baja. Su diabetes puede mejorar sustancialmente, así como sus triglicéridos y la presión arterial. Cuando analizamos las docenas de estudios sobre dieta cetogénica para la pérdida de peso y para la diabetes tipo 2, en general los resultados muestran que las personas
con factores de riesgo de ataques cardíacos mejoran cuando siguen una dieta cetogénica. Ahora bien, hay una excepción y es la que has mencionado, el colesterol LDL, en particular en personas delgadas. En personas delgadas, y eres un buen ejemplo de alguien que es delgado y atlético, si haces una dieta cetogénica y entras en cetosis profunda, encajas en la categoría de las personas cuyo colesterol LDL subiría. Y a veces puede subir a niveles muy altos. En este momento, el campo de la cardiología está muy preocupado por ello y piensa que es muy peligroso y muy arriesgado. Pero hay algunos estudios de un destacado cardiólogo en los Estados Unidos, en la UCLA, que está estudiando a personas que son delgadas, siguen una dieta cetogénica y tienen muy alto colesterol LDL. En realidad está estudiando si están desarrollando aterosclerosis, que es tipo de endurecimiento, o la obstrucción de las arterias. Y recientemente acaban de completar un estudio en el que siguió a personas durante un año o más y resultó que tienen niveles ridículamente altos de colesterol LDL. Y después de un año no mostraron ningún signo de desarrollar aterosclerosis. No vieron nada y anticipó, basándose en el nivel de colesterol LDL que deberían tener, que debería haber visto que sus arterias se obstruían y no fue así. Actualmente hay investigaciones en curso para tratar de entenderlo, pero por ahora es pronto. Si alguien está haciendo una dieta cetogénica y tiene el colesterol LDL muy alto, lo más seguro es trabajar con su médico y definir la mejor estrategia para su caso. Esto supone un cambio de paradigma y lo que estás haciendo es, en cierto modo, ver las cosas diferente a como las hemos visto en los últimos 30 años. Puedo imaginar que debes estar teniendo algún tipo de rechazo, porque el ser humano suele ofrecer resistencia ante un cambio en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando se vinculó por primera vez la relación entre lo que comemos y nuestras enfermedades cardiovasculares, la gente pensaba que era una locura. ¿Qué quieres decir con que lo que como afecta a mi corazón? Y ahora es una práctica común centrarse en la nutrición cuando se tiene un problema cardiovascular. ¿Estás sufriendo algún tipo de retroceso o resistencia en la aplicación de este uso terapéutico de la dieta cetogénica para la depresión? Cuando se oye que estás usando la dieta cetogénica para tratar enfermedades mentales, es muy escéptica. Y está bien, yo aplaudo ese escepticismo. Deben ser escépticos si eso es todo lo que oyen. Pero para las personas que han escuchado conversaciones más matizadas como tú y yo estamos teniendo ahora, para las personas que leen el libro que he escrito o para las personas que leen las publicaciones científicas que he publicado en revistas académicas revisadas por pares, en realidad cada vez más se están dando cuenta de que esto puede ser un avance significativo. Y por eso tenemos en marcha ensayos clínicos de la dieta cetogénica para la enfermedad mental en todo el mundo en este momento. Resulta que trabajo en el Hospital McLean y en la Facultad de Medicina de Harvard. Y estamos actualmente en el puesto número 1 en los Estados Unidos en psiquiatría. Y eso es así porque estamos iniciando ensayos de investigación de la dieta cetogénica para enfermedades mentales graves. Y estamos comenzando un programa nuevo en mi nombre, esta intersección entre el metabolismo y la salud mental. Y hace solo 2 días tuve el privilegio de participar en un seminario académico patrocinado por el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología con destacados científicos y psiquiatras, todos centrados en este tema del metabolismo y las mitocondrias y la salud mental. Y creo que hay
un entusiasmo extraordinario entre los investigadores del campo de la salud mental, porque lo entienden, entienden la ciencia. No es ciencia sencilla, solo voy a decir eso. No es simple, pero lo entienden y saben que esto podría cambiar el campo de la salud mental. Podríamos tener nuevas opciones de tratamiento para los millones de personas que no están mejorando con nuestros tratamientos actuales y se lo merecen. Merecen mejores tratamientos y merecen una vida mejor. Y creo que como campo tenemos la esperanza de que pronto va a suceder. Es tan prometedor y emocionante lo que estás haciendo y cómo las cosas están cambiando. Los humanos son humanos y como humanos queremos encontrar atajos y formas más fáciles de hacer las cosas. Probablemente algunas personas que estén escuchando esta conversación dirán, bueno, si la dieta cetogénica va a ayudarme con mi estado de ánimo o incluso ayudarme con mi depresión o ansiedad, voy a seguir una dieta normal e ir a Amazon, conseguir algunas cetonas exógenas y problema resuelto. ¿Funcionaría o no? Probablemente no funcione. Ojalá, realmente lo deseo. A mí también me gustan las soluciones sencillas. Y me encantaría poder hacer que la gente bebiera cetonas en lugar de cambiar su dieta. Sería mucho más fácil para todos, incluido yo. Pero, por desgracia, no es tan sencillo. Ya, dicho esto, las cetonas exógenas podrían desempeñar un papel. Algunos investigadores están estudiando su uso en el alcoholismo y podría ser muy útil para personas que son alcohólicas y están tratando de dejar de beber. Podrían desempeñar un papel para algunas personas para complementar una dieta low carb o cetogénica. Si alguien no puede elevar sus cetonas lo suficiente, podría usar cetonas exógenas para lograrlo. Pero si la gente está siguiendo una dieta con comida basura, comiendo donuts, galletas, helado y luego simplemente beben una botella de cetonas, no van a lograr nada en absoluto. Porque si estás comiendo toda esa comida basura, estarás en el camino a la resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Y beber una botella de cetonas todos los días no va a resolver ese problema. Pero bajar tus niveles de glucosa e insulina puede ayudarte a resolver ese problema. Y eso tiene un efecto directo en tu cerebro. Y ese es el tema, que lo que comemos tiene impacto en nuestro cerebro. Sería como, ¿podrías prevenir un ataque al corazón bebiendo una botella de cetonas todos los días? Todo el mundo sabe que no. ¿Puedes fumar cigarrillos todos los días y solo beber cetonas? No, no se puede. Tienes que seguir un estilo de vida saludable para obtener los beneficios. Solo intentaba anticipar lo que pensaría mucha gente uniendo los puntos. Por supuesto. ¿Qué tipo de personas con problemas de salud mental se beneficiaría más con una dieta cetogénica? Porque se trata de una amplia gama de diferentes problemas de salud. ¿Cuál es el grupo de personas que son estadísticamente o potencialmente más propensos a beneficiarse de esto? Aún no tenemos suficiente información para poder responder a eso de una manera científica. Puedo decirles que hay investigadores estudiando esta dieta para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos ensayos para la depresión, para el trastorno de estrés postraumático, para el alcoholismo. Pero la mayoría de los estudios se centran realmente en dos condiciones de salud mental, y esos son el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Y no estoy convencido de que eso se deba a que la dieta cetogénica será más eficaz para esas personas en comparación a las personas con depresión o alcoholismo, pero creo que es porque nuestros tratamientos actuales no son muy buenos para la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y las personas con esos diagnósticos suelen estar incapacitadas por su enfermedad. Sus vidas pueden verse arruinadas por esas enfermedades,
aunque tomen sus pastillas todos los días. Y el campo de la salud mental está desesperado por encontrar mejores respuestas. Y la realidad es que la dieta cetogénica parece ser un tratamiento muy poderoso para algunas personas con trastorno bipolar y esquizofrenia. Así que creo que los investigadores están fascinados. Por eso quieren desesperadamente mejores tratamientos para esas personas. Algún día nos daremos cuenta de que simplemente siguiendo una dieta sin comida basura, eliminando la comida basura procesada, podría ser una dieta óptima para las personas con depresión y ansiedad. Y podríamos llamarlo dieta mediterránea, podríamos llamarlo dieta paleo o lo que sea. Hay muchas versiones. Y para las personas que son veganas o vegetarianas, no lo dije antes, pero puedes hacer una dieta cetogénica vegana o vegetariana. Pueden comer solo frutas y verduras, pero tal vez una dieta basada en plantas sin procesar, y eso funcionará bien para ellos. Estoy entusiasmado por conseguir más investigación para que podamos responder a esas preguntas y para que podamos dar a la gente mejores consejos sobre lo que funcionará para ellos. Estas son las dietas que creemos que deberías probar. Has mencionado la enfermedad de Alzheimer. Esa es una de las enfermedades que la gente más teme. La gente tiene mucho miedo de eso. La dieta ceto podría ser una buena opción para estos pacientes o para las personas que podrían tenerla en la familia y tienen mucho miedo de desarrollarla. ¿Podría ser útil seguir una dieta cetogénica también para esas personas? Podría ser. Tenemos algunos ensayos clínicos iniciales, pequeños ensayos piloto. Uno de ellos fue en uno de cada 6 pacientes e hicieron que los pacientes siguieran una dieta baja en grasas durante 12 semanas y una dieta cetogénica durante 12 semanas. Y todos recibieron ambas dietas y las hicieron en diferentes órdenes. Y cuando los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer, cuando los pacientes seguían dieta cetogénica, mejoraron en sus actividades de la vida diaria y en su calidad de vida. Y ambos fueron estadísticamente significativos. También tuvieron mejoras en su cognición, su memoria, pero no fue lo suficientemente grande como para alcanzar significación estadística, por lo que hay ensayos más grandes sobre la dieta cetogénica en la enfermedad de Alzheimer. Pero voy a dar un paso atrás y pensar, bueno, ¿por qué iba a funcionar? Sabemos que los mayores factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer son tener diabetes tipo 2 o tener sobrepeso en la mediana edad, o tener obesidad en la mediana edad, o tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Todos estos factores aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Y sabemos por numerosos ensayos controlados aleatorios que la dieta cetogénica puede ayudar a las personas a perder peso, puede ayudar a mejorar la diabetes tipo 2 y bajar los niveles de insulina y los niveles de glucosa, y puede mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos muchas evidencias a las que recurrir para entender que para algunas personas, la dieta cetogénica o incluso solo una dieta low carb puede jugar un papel muy importante en ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Voy a ir con la última pregunta porque quiero respetar tu tiempo. En el podcast del laboratorio Huberman, en algún momento estabas hablando de cómo en los años 70 y 80 en los EEU, la gente ya estaba comiendo comida basura en esas décadas. Fue algo que me sorprendió cuando lo oí, porque no creo que sea el caso aquí en Europa. Quiero decir, seguro que en España no. Pero entonces me hizo pensar, si en EU la gente ya comía mucha comida basura hace 40 o 50 años, ¿por qué la epidemia de obesidad se ha disparado solo en los últimos 20 años? No tiene sentido. ¿Hay una teoría de por qué está sucediendo? Esa es una de las preguntas más importantes de nuestra generación, el por qué. Y muchos investigadores lo están estudiando para tratar de entenderlo. La realidad es que
Si preguntas a 5 expertos en obesidad diferentes, ¿qué está causando exactamente la obesidad? ¿Cuál es la causa de la epidemia de obesidad? No obtendrás la misma respuesta de esas 5 personas. Hay un amplio debate y desacuerdo sobre lo que causa la obesidad. Y algunos investigadores recientemente están diciendo que creen que la obesidad es principalmente un trastorno cerebral. Es un trastorno de las partes de nuestro cerebro que controlan el metabolismo y las partes de nuestro cerebro que controlan si sentimos hambre o saciedad. Y que cuando esas partes de nuestro cerebro funcionan mal o desreguladas, podemos comer más de lo que deberíamos o almacenar más grasa de la que deberíamos o no quemar tanta grasa como deberíamos. Así que volviendo a tu pregunta, creo que los años 70 nos dicen que comer comida basura no necesariamente resulta en un aumento de las tasas de obesidad. Y entonces eso nos lleva a qué hicieron nuestros padres y qué hicieron sus padres. Y resulta que si tu madre comía mucha comida basura y tal vez ganó 4 kilos, tenía 4 kilos de sobrepeso. Si estaba comiendo esa comida basura mientras estaba embarazada de ti, eso te puso en mayor riesgo de desarrollar obesidad desde el momento en que naciste. No hiciste nada malo, no comiste nada malo. Saliste de su vientre con un mayor riesgo de obesidad simplemente por lo que estaba comiendo. Su peso y sus hormonas y todo lo demás. Y luego, si ese niño desarrolla obesidad y luego tiene un hijo, ese niño tiene un riesgo muy, muy alto de desarrollar obesidad. Algunas personas piensan que eso es genética, y de hecho no es solo genética, es probablemente algo llamado epigenética. Es el medio ambiente, es la comida que estaban comiendo, las respuestas hormonales a esos alimentos que impactan en el feto que crece en el vientre de la madre, y eso programa a ese niño a estar en mayor riesgo de desarrollar obesidad. Y desafortunadamente, si eso es lo que está sucediendo y la evidencia científica sugiere que es lo que está sucediendo, significa que el problema solo seguirá empeorando a menos que tengamos una mejor comprensión de cómo abordarlo. Yo creo que ahora tenemos suficiente ciencia. De nuevo, es ciencia compleja. Empezamos a hablar de estas pequeñas cosas en nuestras células llamadas mitocondrias y de otras cosas. Pero en realidad creo que si ponemos esa ciencia junta, podemos ser capaces de detener la marea de la epidemia de obesidad y la epidemia de salud mental que estamos experimentando, porque no creo que sean únicas. Al mismo tiempo, no he dicho esto abiertamente, pero al mismo tiempo que tenemos tasas de obesidad y diabetes por las nubes en el mundo, también tenemos tasas altísimas de enfermedades mentales. No quería abrir esa caja. Lo siento. Lo que quiero decir es que no quería. Bueno, déjame. ¿Podemos hablar 5 o 10 minutos más? Por supuesto. Así que asumo que estás sugiriendo que eso no es correlación, es causalidad. Estoy sugiriendo que hay un factor de causalidad, pero no como la gente piensa. No estoy diciendo que la obesidad cause enfermedades mentales. Y tampoco estoy diciendo que la enfermedad mental cause obesidad. Lo que estoy diciendo es que hay algo que sucede en nuestras células antes de cualquiera de ellos. La disfunción metabólica en nuestras células, eso es lo que causa tanto la obesidad como la enfermedad mental. Y puede aparecer de diferentes maneras en diferentes personas. No todo el mundo que tiene disfunción metabólica se volverá obeso. Y no todos los que tienen disfunción metabólica desarrollarán una enfermedad mental, pero tienen un mayor riesgo de desarrollar ambas. Y algunas personas, dependiendo de su genética y epigenética y su entorno y sus traumas infantiles y todo eso,
Algunas personas irán en la dirección de desarrollar primero una enfermedad mental y otras personas irán en la dirección de desarrollar obesidad primero. Pero ambos grupos tienen un mayor riesgo de desarrollar la otra. Tenemos un gran estudio que demuestra que las personas con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales. No solo depresión por vergüenza del peso, es la ansiedad, los trastornos de la alimentación, trastornos por uso de sustancias, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Las personas obesas corren un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades, así como el Alzheimer cuando se hacen mayores. Y las personas con enfermedades mentales también tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad. Podrían ser delgados y tener una enfermedad mental primero, que luego los pondrá en mayor riesgo de desarrollar obesidad y la enfermedad de Alzheimer, por desgracia. Así que creo que hay algunos caminos comunes que podemos mirar. Y de nuevo, aunque puede ser complicado, la comprensión de estas vías complicadas ofrece esperanza. Ofrece esperanza para ayudar a la gente a recuperarse, para ayudar a prevenir que estas cosas sucedan, para ayudar a mejorar nuestra salud humana. Bueno, espero que podamos cambiar la dirección de la marea con trabajos como el tuyo, energía cerebral. Doctor Palmer, ha sido un placer contar con tu presencia y he disfrutado mucho de esta conversación. He aprendido mucho. El libro es muy completo y lo estoy recomendando a todos mis amigos a los que les hace mucha ilusión que vaya a hablar contigo. Aparte de tu libro, ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre tu trabajo? Yo tengo un sitio web, en realidad tengo dos sitios web, o brainenergy.com, donde se pueden ver los podcasts y las entrevistas. Muchas de ellas son gratuitas. Puedes hacer una autoevaluación sobre tu salud metabólica y mental, y todo es gratis. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Tengo otro sitio web, chrispalmermd.com, y allí puedes saber más sobre mi trabajo de investigación y académico. Genial, lo pondremos en la descripción del vídeo de YouTube de esta entrevista. Gracias de nuevo por todo lo que estás haciendo, en primer lugar, por pasar una hora conmigo. Especialmente gracias por todo tu trabajo que creo que es muy necesario. Y creo que podemos parar el efecto bola de nieve de todo esto que estábamos hablando. Eso espero. Gracias a ti por invitarme y gracias por todo el trabajo que estás haciendo para promover la salud y ayudarles a vivir vidas mejores y más saludables. Muchas gracias, Chris. Muy bien, gracias.